Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Cecilia y estoy aquí un día más para poder darles la bienvenida nuevamente a mi canal llamado Catando Ando. Como ven, soy la creadora de este proyecto que me tiene muy contenta y en el día de hoy les quiero comentar un poquito sobre los tipos de fermentación del vino. Pero antes los quiero llevar al proceso de elaboración del vino. A grandes rasgos, les voy a contar que tenemos dos tipos de cepas blancas y cepas tintas. En el caso de las cepas blancas, se debe separar todo lo que nos sirve. Hojas, el raki, ¿cierto? O el escobajo, que es ese conjunto de varillitas o ramitas que están llevando, ¿cierto? Sosteniendo el grano de uva y las pepas de los granos. Pueden algunos llevar más de una pepa, 2 hasta 3 pepas. Todo eso en el caso de los blancos se saca. Y en el caso de las cepas tintas, según el enólogo, lo que el enólogo necesite hacer, ¿cierto? En algunos casos sí se saca la pepa y en otros no. Depende de la elaboración, ya sea artesanal o industrializada. Pero también, al igual que la blanca, ¿cierto? Se debe sacar todo lo que nos sirve, ya sea el escobajo, que es este conjunto de ramitas, o las hojas. Y les voy a comentar sobre el primer proceso de fermentación, que es la fermentación alcohólica. ¡Vamos allá! La fermentación alcohólica no es nada más que el proceso donde el azúcar que ya contiene la uva se convierte en alcohol o etanol, que es cierto el gas que este genera, en el cual cierto se fermenta el vino. Cada vino tiene su protocolo de inoculación, que es el cual cierto nosotros aplicamos levadura, ya sea para viñas industrializadas o artesanales. Se utiliza el mismo protocolo de inoculación, pero las temperaturas son las que varían. No les voy a dar la lata con respecto a eso porque es bastante engorroso de explicar, pero sí comentarles que las temperaturas varían. En el caso de los blancos, la temperatura de la levadura es más, se fermenta de forma más fría que en el caso de los tintos, que puede ser de 16 a 18 grados. Y como les comentaba, la fermentación alcohólica pasa, ¿cierto? El proceso donde se vigila el tema de que el azúcar se convierte en alcohol. Y como siempre les digo a mis alumnos, ¿cierto? En estos casos de degustaciones muchas veces que me tocan, el vino es como un hijo, porque el vino tú lo tienes que cuidar del sol, del calor excesivo, tienes que protegerlo de lugares de humedad, tienes que vigilar su temperatura, tienes que irlo monitoreando cuando necesite calor, cuando necesite frío, todo ese tipo de cosas tú tienes que ir regulando su temperatura, ¿ya? En las bodegas industrializadas, las cubas o depósitos de acero inoxidables ayudan bastante porque ya traen un sistema, ¿cierto?, en el cual el vino está a salvo con sus temperaturas porque se van regulando. Pero básicamente ese es el proceso de fermentación alcohólica, ¿ya? Así que ahora vamos al proceso de fermentación maloláctica. Vamos allá. La fermentación maloláctica es aquella en la que el ácido málico que ya contiene la uva se convierte en ácido láctico. Ya en el caso de algunas bodegas industrializadas se hace una pequeña trampita, pero no en el mal sentido, sino que se hace una adición
de ácido láctico, tartárico, para poderle ayudar un poquito más al vino, ¿ya? Y como su palabra lo dice, ¿cierto? Maloláctica quiere decir que tiene notas el vino, no es que lo vamos a evaluar del 1 al 7, no, sino que tiene notas, ¿cierto? A mantequilla, a yogur de frutilla, a algún tipo de queso. Ustedes dicen, en el momento de degustación este vino sabe a yogur. Ya, pero ¿qué yogur? Y ahí uno empieza a buscar, hoy sí, sabor a yogur de frutilla o de durazno. Por eso queda así, ¿ya? Y en el caso de las bodegas industrializadas, tanto como en las artesanales, se deja el vino en recipientes de acero inoxidable o también, ¿cierto?, en barricas. Y allí es donde, ¿cierto?, adquieren este aroma o sabor a lácteo, ¿ya? Y obviamente los vinos tienen distintas fermentaciones, como ya lo vimos anteriormente, la fermentación alcohólica, la fermentación maloláctica y ahora vamos a ver la fermentación en botella. Vamos allá. La fermentación en botella no es otra cosa que los vinos espumosos o espumantes, como lo habíamos visto en el video anterior, con el método Champenois, ¿cierto? Que se hacen, por eso se llaman champán, y nosotros le decimos espumante o espumoso. Después del embotellado, el enólogo le aplica azúcar y le aplica, ¿cierto?, también levadura, el cual hace que esa mezcla produzca dióxido de carbono. Y en algunas bodegas yo he visto el proceso del champán o espumante, el cual, ¿cierto?, le aplican directamente el dióxido de carbono, ¿ya? Este gas que producen las burbujas. Es por eso que más adelante vamos a pedirle ayuda a alguien que me ayude a degustar un espumante para que entiendan la diferencia entre las burbujas añadidas y las burbujas que se hacen de forma natural, ya con este poquito de ayudita en el sentido de que el enólogo le aplica azúcar y levadura, ¿ya? Pero van a ver en la forma de las burbujas lo que pasa. Vamos a identificarlas, ¿cierto? Cuál está hecho de forma un poquito más natural, entre comillas, del que no lo está, ¿ya? Esa es la fermentación en botella y es solamente aplicable a los espumosos o a los espumantes. Y ahora vamos con el otro tipo de fermentación, que es la fermentación carbónica, ¿ya? Vamos allá. La maceración carbónica es un proceso bastante interesante, el que requiere mucha paciencia y astucia. En el caso de los vinos elaborados de manera artesanal, ¿ok? He hecho un par de esas y es bastante complejo, por la razón de que el vino se puede fermentar les doy un dato, en esos bidones de agua purificada, ¿cierto?, de 20 litros, ustedes deben introducir uno por uno los racimos enteros, ¿ya? Por eso les digo que requiere bastante paciencia y astucia, porque así es más difícil. Esto que el recipiente a utilizar no es muy grande en comparación a las cubas de acero inoxidable o a la barrica misma, ¿cierto? En la cual ustedes también pueden hacer el tipo también de maceración carbónica. En el caso de las cubas, ¿cierto?, es más fácil puesto que el racimo cae de forma completa, ¿ya? Y no hay necesidad de irlo como separando un poquito más, ¿ya? Haciendo que sean varios racimos pequeños. Y en este caso, ¿cierto?, el proceso de maceración y de fermentación en sí es natural.
se deja que la levadura que ya trae la uva de por sí haga su trabajo, ¿ya? No se añade levadura en el caso de los otros procesos, sí. En el proceso de inoculación, como les contaba yo, hay levaduras que son comerciales. No voy a decir los nombres porque no me auspicia ninguna marca de esas todavía. Pero sí hay levaduras que son comerciales que ustedes la pueden adquirir en tiendas especializadas de enología, ¿cierto? Y obviamente muchos me dicen, ¿y podemos hacer vino con levadura de pan? Sí, pero el vino le va a quedar gusto a pan. No es muy recomendable si quieren un buen vino, un producto de calidad. No se los recomiendo. Pero sí para consumo de ustedes, si quieren probar, también se puede, ¿ya? Pero ahí es un poquito difícil el protocolo de inoculación. Pero la maceración carbónica sí necesita bastante astucia, como les comentaba, y bastante ingenio, ya para poderla llevar a cabo. Y ahora les quiero comentar el último proceso de fermentación, que es el que hablamos al principio, en el que les voy a hacer un pequeño resumen. Y vamos con el último tipo de fermentación, que es de uva desparillada o despalillada. ¿Qué significa eso? La despalillada es el proceso en el cual, ya hablamos al principio, que se saca todo lo que nos sirve del racimo. Hojas, el escobajo, son estas ramitas, ¿cierto? Que están pegadas al grano de uva, ¿verdad? Todo eso se elimina, incluida la pepa en el caso de los blancos. Y en algunos casos en los tintos también, depende, ya lo comenté antes, en el enólogo, depende de lo que el enólogo decida. Y esto se echa, ¿cierto?, a una especie de centrífuga. Como ven, tiene aspas y los racimos van así. Van viajando, bajando con ese tipo de aspas hasta la cuba, ya de acero inoxidable. Y también se puede hacer en el caso de el vino artesanal, ya, pero ahí se tiene que hacer con más paciencia aún y uno por uno, ya. Sacar todo lo que no sirve y por eso se llama despalillado. Y eso ha sido todo por hoy día. Todos los tipos de fermentación de uva. Espero que si tienen alguna duda me la hagan saber, por favor. Y ahora nos vamos a despedir. Todo lo bueno tiene que terminar. Así que les doy las gracias por vernos. Les doy las gracias por interesarse en este mundo tan apasionante que es el mundo del vino. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como Catando Ando. Denle like al video, por favor. Suscríbanse los que no lo han hecho. Somos un canal que está recién partiendo, así que necesitamos apoyo. Les voy a dejar mi correo electrónico en la descripción del video, en el cual ustedes pueden pedirme asesorías enológicas si lo desean. Son a precios accesibles. Recuerden que ya se nos vienen, ¿cierto?, las fiestas de fin de año, en el cual se quieren a lo mejor lucir con sus amigos, familia. Son reuniones mediante Zoom. Y el correo es unasomelierencasa@gmail.com, pero de igual manera se los voy a dejar en la descripción del video. Quiero darles un abrazo a todos los que han llegado al final y recuerden que la próxima semana estaremos con más contenido. Será sorpresa nuevamente, así que ahí nos estaremos viendo una próxima oportunidad. Bye, que estén muy bien.